Un correo con una pregunta, adelante por favor. Padre Pedro, algunos evangelios apócrifos dicen que San José, esposo de nuestra Santísima Virgen María, estuvo casado antes y tuvo hijos, y además que murió a la edad de 111 años. Creo que la religión ortodoxa acostumbra a celebrar esta historia de José el carpintero, que es del siglo VI aproximadamente. Al morir su esposa, se casó con María, madre de Jesús. ¿Esta información es cierta a pesar de ser un evangelio apócrifo? Es decir, no aceptado en el evangelio canónico. Cristian de Upala, Alajuela, Costa Rica. Cristian, interesante ese aspecto fantástico sobre la vida de José. La pregunta es si, primero que todo, no aparecen los evangelios, ¿cierto? Entonces estás hablando de evangelios apócrifos, que quiere decir que no son ni fueron en ningún momento aceptados por la iglesia como palabra de Dios. Fueron la mayoría de ellos escritos por gnósticos, es decir, personas que en un momento se separaron de la iglesia instituida por Jesús en los primeros siglos del cristianismo y formaron su propia secta. Y ellos, pues, como hemos dicho anteriormente, pensaban que Dios les comunicaba a ellos, se manifestaba a ellos a través de visiones, de sueños, de ideas, etc. Y ellos formulaban sus propios escritos y ponían prácticamente lo que les venía en gana. Pero eso nada que ver con la palabra de Dios. Es decir, en el caso de los evangelios, los 4 evangelios que aparecen en la Santa Biblia, es Dios quien, inspirando de una forma muy particular, muy especial a los escritores, pues escriben ellos según lo que Dios les inspira por obra y gracia del Espíritu Santo. En el caso de los otros, pues escribieron prácticamente lo que ellos quisieron y por lo tanto no son o no tienen ninguna validez ni histórica de acuerdo al pensar de la Iglesia para formar parte del canon de la Biblia, ni tampoco desde el punto de vista de un escrito que es palabra de Dios, porque no lo es. El caso es que si San José hubiera vivido 111 años, como tú leíste en uno de los evangelios apócrifos, ¿dónde estaba San José cuando Jesús murió? ¿Dónde estaba cuando fue crucificado? ¿Dónde estaba cuando resucitó? ¿Dónde estaba cuando el evento de Pentecostés? No estaba por ninguna parte. Y no estaba por ninguna parte no porque se había ido a tomarse unas vacaciones. No estaba por ninguna parte porque ya aquí en este mundo José no existía. Es decir, quien estaba presente en esos momentos tan importantes en la vida de Jesús era su madre María. Ella sí. En el momento de la crucifixión, en el momento de la resurrección, en el momento de la presencia del Espíritu Santo. En esos momentos, María estaba presente. Así que no le hagan caso, por el amor de Dios, a tantas cosas que leemos que nada tiene que ver con la Santa Biblia o con las enseñanzas de la Iglesia. Es importante que cuando nosotros estudiemos, pues que estudiemos cosas que realmente nos van a edificar y nos van a ayudar espiritualmente a conocer más a fondo la verdad que al fin y al cabo se encuentra en la Santa Biblia interpretada por la Iglesia fundada por Jesús, que es la Iglesia católica, la Iglesia a la que tenemos el privilegio y también la responsabilidad de pertenecer.